Mientras el mundialmente famoso Tyrannosaurus Rex deambulaba por la formación Hell Creek en el centro de Norteamérica, su primo, un poco menos conocido, dominaba los matorrales y llanuras de Mongolia. Tarbosaurus, uno de los depredadores ápice más impresionantes del período Cretácico, era un tiranosáurido, un pariente cercano de su aliado americano. De hecho, los dos dinosaurios son tan similares que Tarbosaurus ha sido considerado en realidad como una especie de Tyrannosaurus. Mientras que el tiranosaurio acechaba a los ceratopsios en los húmedos bosques americanos, el tarbosaurio habitaba ambientes más áridos, donde prosperó durante más de 4 millones de años. En el video de hoy conoceremos a este gigante de las llanuras asiáticas, enfrentándonos cara a cara con uno de los animales más impresionantes que jamás haya caminado sobre la Tierra. Viajemos al pasado para conocer al Tarbosaurio, uno de los primos más cercanos del Tyrannosaurus Rex. El tarbosaurio fue un terópodo tiranosáurido que vivió en la etapa maastrichtiana del Cretácico tardío, entre hace 72 y 68 millones de años en el desierto de Gobi en Mongolia y partes del norte de China. El tarbosaurio se extinguió justo antes del desastre cataclísmico que acabó con los dinosaurios no avianos, y los fósiles que dejó atrás son muy estudiados y bien conocidos. Actualmente se reconoce una especie, Tarbosaurio batar, que fue el terópodo más grande de su paleoambiente, probablemente dominando como depredador ápice. El tarbosaurio era un cazador bípedo que cruzaba las llanuras abiertas sobre dos largas y musculosas patas. Medía aproximadamente 10 metros de largo y alrededor de 3 metros de alto, con un peso estimado de hasta 5 toneladas métricas. A pesar de que era un gigante entre los animales de la antigua Mongolia, era notablemente más pequeño que el tiranosaurio. Aún así, un animal tan grande habría sido una visión impresionante en vida. Al igual que el tiranosaurio, el tarbosaurio tenía dos brazos al frente de su torso, casi cómicamente pequeños, unidos a un cuerpo enorme, tanto ancho como profundo en estatura. El cráneo del tarbosaurio es muy parecido al de sus primos americanos, con mandíbula superior profunda e inferior fuerte. A diferencia del tiranosaurio, sus ojos no miraban al frente, así que no tenía visión binocular y no dependía tanto de la vista. Para cazar entre 58 y 64, los dientes curvados hacia atrás y en forma de cuchillo habrían sido usados para ayudar a Tarbosaurio a dar golpes mortales a sus víctimas y, como sus parientes, habría tenido una fuerza de mordida inmensa. Tarbosaurio es único entre los tiranosáuridos porque sus mandíbulas tenían un mecanismo especial de bloqueo para asegurar su presa. Una cresta ósea en el exterior de la mandíbula inferior articulaba con el dentario, permitiendo mantener la mandíbula fija ante presas difíciles. Esto significaba que la mandíbula del tarbosaurio era menos flexible que la de otros tiranosáuridos. Las representaciones actuales del tarbosaurio lo muestran como un terópodo musculoso e imponente. Eso dependía de su fuerza y poder para enfrentar a sus presas. Salvo los brazos, casi todo el cuerpo del tarbosaurio estaba construido así. Los metacarpos en las piernas soportaban el gran peso y tamaño del animal, mientras que una cola fuerte creaba un centro de gravedad sobre la cadera, permitiendo al dinosaurio caminar y correr sin riesgo de caer. El pariente más cercano del tarbosaurio es de hecho el tiranosaurio, y los dos animales habrían sido notablemente similares a primera vista. Aliados a estos géneros estaban los tiranosaurios daspletosaurinos, dinosaurios americanos representados por Daspletosaurio y Thanatotheristes. El tarbosaurio se cree que evolucionó de un tiranosaurio ancestral, separándose del tiranosaurio millones de años antes. Ambos animales surgieron cruzando de América del Norte a Asia por un puente terrestre que ahora ya no existe y que conectaba ambos continentes. Una vez que los antepasados del tarbosaurio se establecieron en Asia, se adaptaron a las condiciones más secas de las llanuras y desiertos de Mongolia, y con el tiempo nació el tarbosaurio.
El tarbosaurio salió a la luz por primera vez cuando un enorme cráneo junto con vértebras parciales fue desenterrado durante una expedición conjunta soviética y mongola en el desierto de Gobi. El cráneo, aunque incompleto, era distintivo. Su forma y dientes afilados evidencian el parecido con un gran tiranosaurio. El cráneo fue descubierto en la provincia de Omnigobi, en Mongolia, no muy lejos de la frontera sur con China, y estuvo brevemente en exhibición en el Museo de Paleontología de Moscú después de ser nombrado y descrito por Evgeny Maliev, un paleontólogo soviético, en 1955. Inicialmente, él llamó al hallazgo Tyrannosaurus batar, con Tyrannosaurus que se traduce famosamente como tirano, lagarto, y batar que se traduce aproximadamente como héroe del mongol. Tarbosaurus surgió ese año cuando Evgeny Maliev analizó 3 cráneos más hallados en 1948 y 1949. Uno se convirtió en Tarbosaurus efromovi, en honor a Ivan Yevromov, un colega paleontólogo, y los otros 2 fueron reconocidos como nuevas especies de Gorgosaurus, un tiranosaurio americano. En 1965, Anatoly K. Rozdestvensky, paleontólogo soviético, identificó diferencias en los patrones de crecimiento entre cráneos del desierto de Gobi y restos de tiranosaurio. Propuso que todos los hallazgos de Maliev pertenecían a la misma especie, Tarbosaurus batar. Mientras que Maliev apoyó estas revelaciones, otros paleontólogos no estaban tan seguros. Algunos creían que Tarbosaurus era una especie asiática de tiranosaurio. Algunos argumentaron que era totalmente distinto de los 2 géneros, mientras otros coincidieron en que los cráneos de Maliev eran Tarbosaurus en diferentes fases de vida. Hoy en día solo se reconoce una sola especie, Tarbosaurus batar. Actualmente Tarbosaurus es un dinosaurio muy conocido. En cuanto al contenido fósil, se han recuperado más de 30 especímenes individuales de todo el desierto de Gobi, de Mongolia y China combinados. El contenido fósil atribuido a este dinosaurio incluye múltiples esqueletos completos, con varios cráneos muy bien conservados. Desafortunadamente, existe un gran problema relacionado con el contrabando de fósiles asociado a los restos de Tarbosaurio. Ejemplares de este animal han sido saqueados por coleccionistas de fósiles que buscan venderlos por millones o sumarlos a exhibiciones privadas. La ley mongola dicta que todo tarbosaurio hallado en el desierto de Gobi pertenece a Mongolia y sus fósiles deben quedarse en un instituto de investigación mongol. Un caso judicial de alto perfil que involucró al contrabandista de fósiles Eric Prokopi resultó en que varios restos de tarbosaurio, junto con los de docenas de otros géneros de dinosaurios mongoles, fueran devueltos a su país de origen para ser estudiados y exhibidos. Se sabe que cazadores furtivos han destruido restos de tarbosaurio durante el contrabando, dañándolos irreparablemente y, como resultado, perdiéndose para la ciencia. Uno de estos incidentes, donde el esqueleto fue destruido, permitió redescubrir y resguardar piel fosilizada de tarbosaurio. Con este hallazgo, los científicos infieren que el tarbosaurio tenía escamas juntas, no superpuestas. Cada una medía unos 2 milímetros de diámetro, y se cree que la piel estaba alrededor de la sección media de la columna vertebral del animal. Se perdió para la ciencia una supuesta impresión fosilizada de una bolsa en la garganta de un tarbosaurio, que el paleontólogo Sergei Kursanov sugirió podría ser una herramienta de exhibición. Pudo haber sido brillante e inflable, como algunas aves modernas. Sin embargo, debido a que el hallazgo ahora está perdido, ninguna de estas afirmaciones puede ser probada o refutada hasta que se obtenga más contenido fósil. Finalmente se hallaron moldes fosilizados de huellas de tarbosaurio en la formación Nemegt de Mongolia. En algunas se observan impresiones de piel y marcas de garras que coinciden con los dígitos fósiles de tarbosaurio, conocido actualmente por la ciencia. Tienen aproximadamente 60 centímetros de longitud en su punto más pequeño y se cree que pertenecieron a un adulto particularmente grande. Se conocen bien los hábitos alimenticios y de caza del tiranosaurio gracias a sus fósiles bien conservados y a la extensa investigación histórica.
Se sabe que el tiranosaurio poseía la mordida más poderosa de todo el reino animal, conocido por la ciencia hasta la fecha, capaz de ejercer 10.000 libras de fuerza por pulgada cuadrada, más que suficiente para destrozar piel, músculo y hueso con facilidad. Los cráneos de Tarbosaurio han sido sometidos a los mismos estudios y los resultados muestran que están cerca en términos de fuerza al propio rey lagarto tirano. Este animal podía aplastar a su presa con una mordida de 8.000 libras por pulgada cuadrada. Esto indica que el Tarbosaurio podía aplastar los esqueletos de sus presas y consumir toda la carcasa, aprovechando mejor sus capturas. Curiosamente, también hay amplia evidencia de que el Tarbosaurio utilizaba sus pequeños brazos al cazar. Se hallaron fracturas por estrés en varios huesos de los brazos del Tarbosaurio, algo común solo en terópodos que usan sus extremidades delanteras para cazar. Esto proporciona evidencia clara de que no era un carroñero, sino un cazador activo, una afirmación que a menudo se le ha atribuido al tiranosaurio. Tampoco se hallaron fracturas por estrés en las patas traseras del Tarbosaurio, lo que sugiere que no dependía mucho de la velocidad para cazar presas. Probablemente era un depredador de emboscada que esperaba oculto y vigilaba a su presa a distancia. En el momento preciso, el dinosaurio surgía de los árboles o de una duna para atrapar a su presa. También se conoce sobre los sentidos agudos de este dinosaurio. Uno de los primeros cráneos de Maliev fue el primer fósil de Tarbosaurio que mostró la cavidad cerebral, permitiendo hacer moldes para conocer sus capacidades cognitivas. Los resultados muestran un cerebro muy similar al del bien estudiado tiranosaurio, que solo difiere en la posición de varios nervios. Aunque el cerebro del Tarbosaurio era pequeño, de solo 184 centímetros cúbicos, sus bulbos olfatorios eran muy grandes en comparación. Esto indicaba que el Tarbosaurio dependía de un gran olfato para cazar, apoyado por un nervio auditivo fuerte que le daba un oído agudo. Este dinosaurio también tenía un equilibrio, coordinación y conciencia espacial especialmente desarrollados. Podía responder con precisión a los movimientos de sus presas y moverse acorde, lo que lo hacía un cazador exitoso. Existen restos de Tarbosaurio de todas las etapas de su vida, lo que permite a los científicos mapear su crecimiento y tamaño con el tiempo. Los ejemplares jóvenes son raros, pero en 2011 se descubrió un fósil bien conservado y casi completo de un Tarbosaurio de 2 años de edad. Esto dio a los científicos una valiosa perspectiva sobre el desarrollo temprano de estos dinosaurios. Los Tarbosaurios jóvenes eran más ligeros y delicados que los adultos, por lo que usaban su agilidad para cazar presas pequeñas y rápidas, cambiando a la caza al acecho al crecer. También hay pruebas sustanciales en los huesos del anillo escleral de los Tarbosaurios jóvenes que sugieren que pudieron haber sido nocturnos, persiguiendo pequeños mamíferos y reptiles en los bosques y llanuras. Cuando el sol se ocultaba, el Tarbosaurio fue una maravilla del mundo mesozoico. Un enorme depredador tan similar en forma al dinosaurio más icónico conocido por la ciencia, descubierto al otro lado del mundo, para casi todos sus parientes más cercanos. Descubrir algo así es nada menos que un espectáculo en el mundo paleontológico. Sin duda, esto muestra que aún hay muchas maravillas por descubrir en la antigua Tierra. Aunque Tarbosaurus habría sido un cazador poderoso e intimidante, sin duda fue un animal asombroso en vida. Uno que habría inspirado respeto y asombro mientras acechaba las antiguas llanuras de la Mongolia mesozoica.